Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es Brandon Yorel Caliza Suchitiotsi. Actualmente estoy cursando el tercer semestre en la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Hoy hablaremos sobre la anatomía funcional y formación de orina por los riñones. Para empezar tenemos el índice, que son los subtemas de lo que se va a tratar en el video. Tenemos múltiples funciones del riñón, anatomía fisiológica renal, irrigación renal y la nefrona y sus partes. Primera función, excreción. La excreción es el proceso mediante el cual los organismos eliminan sustancias de desecho que se generan durante su funcionamiento normal, que estos serían la urea, creatinina, ácido úrico y la bilirrubina. Segunda función, hidroeléctrico osmolaridad, que es la que regula la volemia del cuerpo, y la osmolaridad, que prácticamente depende del sodio, regulando su excreción y su reabsorción. En la imagen se puede ver el efecto de aumentar 10 veces la ingesta de sodio, de 30 a 300 miliequivalentes al día, sobre la excreción urinaria de sodio y el volumen de líquido extracelular. Las zonas sombreadas representan la retención neta de sodio o la pérdida neta de sodio, determinada por la diferencia entre la ingesta y la excreción de sodio. Tercera función, presión arterial. Regular la presión arterial, principalmente a corto plazo, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y a largo plazo por medio de la diuresis y natriuresis por presión. Normalmente, la presión sistólica tendría que ser menor de 120 milímetros de mercurio y la diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Cuarta función, ácido-base. Regula el equilibrio ácido-base por medio de la secreción de hidrogeniones o la reabsorción de bicarbonato. Esta se refiere a la capacidad de un sistema para mantener un pH estable, a pesar de influencias externas o internas. En el cuerpo humano, este equilibrio es esencial para el funcionamiento normal de los órganos y se regula principalmente a través de los riñones y de los pulmones. Quinta función, regulación de la 1,25-dihidroxivitamina D3 en su producción. Los riñones son los principales productores de la hormona eritropoyetina, que estimula la producción de los eritrocitos en respuesta a la hipoxia, y produce también la forma activa de la vitamina D3, 1,25-dihidroxivitamina D3, o también conocido como calcitrol. Para continuar con la anterior diapositiva, tenemos el proceso de regulación del calcitrol. Como primer paso, tenemos la síntesis de la vitamina D. Acá como tal, sería que el sol afecta a la piel por la acción de la radiación ultravioleta que éste le produce. Después acá se iría al hígado, y del hígado iría al riñón, que de acá ya produciría lo que es la dihidroxivitamina D3, también conocido como el calcitrol, o que también de la dieta o de las cosas que podamos ingerir, esto se va a ir para el hígado, igual se va para el riñón, y de ella igual se va a producir la dihidroxivitamina D3 o calcitrol, pero solo de la dieta solo va a provenir una pequeña cantidad. Como segundo paso tenemos la hidroxilación hepática, que esta como tal es la vitamina D que está sintetizada o ingerida. Esta se convierte en hidroxivitamina D en el hígado, que es un compuesto de vida media larga y sirve como indicador de niveles de vitamina D en el cuerpo. Como tercer paso tenemos la hidroxilación renal, que es la hidroxivitamina D, que es posteriormente hidroxilada en el tubo renal para formar el 1,25 de hidroxivitamina D activo. Como cuarto paso tenemos la regulación por PTH o regulación por hormona paratiroidea. Acá tenemos un esquema en el que empezamos por el calcio sérico. Calcio sérico pasamos a la paratiroides, paratiroides a la hormona paratiroidea, y acá se divide en dos, que bueno, a cualquiera de los dos que vayamos da el mismo resultado. Primero tenemos que va por la reabsorción ósea, de la reabsorción ósea ya pasa a la dihidroxivitamina D y se produce la absorción del calcio. O en el segundo canal que tenemos pasa de la hormona paratiroidea a la reabsorción de calcio y a la reabsorción de fósforo. Después ahí tenemos el quinto paso, que es la retroalimentación negativa, que esta como tal es que el calcitrol a su vez puede inhibir a la protección de la hormona paratiroidea,
creando su retroalimentación negativa para regular los niveles de calcio. Además, bajo ciertas circunstancias, células como los monocitos y macrófagos pueden expresar la enzima dihidroxivitamina D3 a la 1-hidroxilasa y producir el calcitrol, que actúa localmente para regular la respuesta inmune. Función: gluconeogénesis. En periodos de ayuno, los riñones sintetizan o fabrican glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores. Acá tenemos un esquema en el que comenzamos por el lactato, pero para que el lactato pueda pasar al piruvato hay que tener lactato deshidrogenasa, también hay que tener NAD, también conocido como niacina, que es un derivado de la vitamina B3. Después de que ya tengamos piruvato, vamos a ocupar dióxido de carbono y piruvato carboxilasa, que al igual vamos a recurrir al ATP. El ATP es el adenosín trisfosfato. Después vamos a obtener el oxaloacetato, que vamos a estar en la mitocondria, en el cual vamos a ocupar malato deshidrogenasa para obtener malato, malato deshidrogenasa para obtener oxaloacetato. Otra vez vamos a recurrir al dióxido de carbono y vamos a ocupar fosfoenol piruvato, carboxinasa para obtener fosfoenol piruvato, que vamos a ocupar enolasa para tener fosfoglicerato. Fosfoglicerato más fosfoglicerato mutasa es igual a 3-fosfoglicerato, que vamos a tener 1,3 bis-fosfoglicerato gracias al fosfoglicerato de sinasa. Vamos a ocupar gliceraldido 3-fosfato deshidrogenasa para obtener gliceraldido 3-fosfato, que al igual vamos a tener dihidroxiatesona de fosfato. Vamos a ocupar triosa fosfato isomerasa y también a la aldolasa para tener la fructosa 1,6 bisfosfato. Después vamos a ocupar fructosa 1,6 bisfosfotasa para tener fructosa 6 fosfato, al igual que vamos a recurrir a la fosfoglucosa isomerasa para tener glucosa 6 fosfato, y vamos a ocupar por último la glucosa 6 fosfato fosfatasa para obtener como por último la glucosa. Y como tal, la glucogénesis es un proceso metabólico anabólico que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos como aminoácidos glucogénicos, glicerol y lactato. Este proceso es vital para mantener los niveles de glucosa en la sangre, especialmente durante periodos de ayuno o cuando la ingesta de carbohidratos es sumamente baja. Séptima función: regulación de la producción de eritrocitos. Los riñones secretan eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, por células madre hematopoyéticas en la médula ósea. Acá tenemos un esquema en el que se ve cómo empezamos por el riñón, que esta va a secretar la eritropoyetina, que esta va a pasar a las células madre hematopoyéticas, que esta a su vez va a pasar por proeritroblastos, que estas son las células rojas de la sangre, que después va a pasar acá a la oxigenación de los tejidos, pero acá tenemos unos factores que disminuyen la oxigenación, que es el volumen sanguíneo bajo, la anemia, hemoglobina baja, flujo sanguíneo deficiente y alguna que otra enfermedad pulmonar. Esto va a provocar que disminuya todo lo anterior mencionado, al igual que disminuya la eritropoyetina. Acá en esta imagen se puede observar las tasas relativas de producción de glóbulos rojos en el hueso, médula ósea de diferentes huesos a diferentes edades. Octava función: formación de la orina. Es un proceso esencial que ocurre en los riñones, específicamente en las nefronas. A través de este proceso, los riñones purifican la sangre, eliminan sustancias tóxicas y regulan el equilibrio de líquidos y sólidos en el cuerpo. Para lograr la formación de la orina, tenemos que tener estos 5 pasos. El primero sería la filtración glomerular. En los glomérulos de las nefronas, la sangre es filtrada, permitiendo que el agua y solutos pequeños pasen a formar parte del filtrado glomerular, mientras que las células sanguíneas y proteínas grandes se retienen. El segundo sería la reabsorción tubular. A medida que el filtrado avanza por los túbulos renales, sustancias útiles como glucosa, iones y agua son reabsorbidas y devueltas al torrente sanguíneo. Como tercero tendríamos la secreción tubular. Sustancias como iones de hidrógeno y potasio
y ciertos desechos son secretados activamente en los túbulos para ser eliminados con la orina. Como cuarto tendríamos la concentración de la orina. La hormona antidiurética regula la cantidad de agua reabsorbida, permitiendo que la orina se concentre o diluya según las necesidades del cuerpo. Como quinto tendríamos la excreción. La orina formada se dirige hacia los cálices renales, luego al pelvis renal y de ahí a los uréteres, hasta llegar a la vejiga, donde se almacena hasta la micción. Anatomía fisiológica. Como tal, acá tenemos la organización general de los riñones y el sistema urinario, que acá se basa en el riñón, el uréter, vejiga, uretra, ilio-renal, uréter, cápsula de riñón, pirámide renal, médula renal, pelvis renal, corteza renal, papila, cáliz mayor, cáliz menor y lo que es la nefrona. Aparato urinario. Es el que se encarga del mantenimiento del balance de fluidos y electrolitos mediante la excreción y otros productos de desecho. Estos productos de desecho sería que como tal sería la orina. Riñones. Son órganos retroperitoneales. Se encuentran por detrás del peritoneo. Tienen forma de haba con una consistencia firme y su coloración es rojo-violácea. Estas tienen dos tipos de funciones, que las primeras serían las excretoras. Formación de la orina y regular la composición química del medio interno, homeostasis. Funciones endógenas, síntesis y secreción de la eritropoyetina, síntesis y secreción de la renina. Ilio renal, por donde pasan la arteria y la vena renal, los linfáticos, la inervación y el ureter, que transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacena hasta que se vacía la vejiga. El riñón está rodeado por una fibra dura cápsula que protege sus delicadas estructuras internas. Pirámides renales. La médula se divide en 8 a 10 masas de tejido en forma de cono llamadas pirámides renales. La composición de la pirámide renal se basa en la corteza renal, la médula renal, papila renal, cáliz menor y la nefrona. Acá se puede ver el interior de un riñón, en el que se puede ver cómo está numerado del 1 al 8 esos tipos de pirámides. Irrigación renal. El borde exterior de la pelvis se divide en bolsas abiertas, llamadas cálices mayores, que se extienden hacia abajo y se dividen en cálices menores, que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter contienen elementos contráctiles que impulsan la orina hacia la vejiga, donde se almacena la orina hasta que se vacía por micción. Como tal, acá está el cáliz mayor, que se divide en los cálices menores, que pasa recogiendo todos los desechos hasta que finalmente salga por la micción, o también dicho, orinar. Suministro de sangre renal. El flujo sanguíneo a los dos riñones es normalmente alrededor del 22% del gasto cardíaco, o 1100 mililitros por minuto. La arteria renal ingresa al riñón a través del ilio y luego se ramifica progresivamente para formar las arterias interlobares, arterias arqueadas, arterias interlobularias, también llamadas arterias radiales, y arteriolas aferentes, que conducen a los capilares glomerulares. Estas son donde se filtran las cantidades grandes de líquido y solutos, excepto las proteínas plasmáticas, para comenzar la formación de la orina. En este esquema o en esta imagen se puede ver la sección del riñón humano, que muestra los vasos principales que suministran el flujo sanguíneo al riñón y un esquema de la microcirculación de cada nefrona. Circulación renal. La circulación renal es única por tener dos lechos capilares, los capilares glomerular y peritubular, que están dispuestos en serie y separados por las arteriolas eferentes. Estas arteriolas ayudan a regular la presión hidrostática en ambos conjuntos capilares. Alta presión hidrostática en los capilares glomerulares, 60 milímetros de mercurio, provoca una rápida filtración de líquidos, mientras que una presión hidrostática mucho menor en los capilares peritubulares
13 milímetros de mercurio, permite una rápida reabsorción de líquidos. Como acá se puede ver, los riñones reciben alrededor del 20% de la producción de sangre del corazón para la filtración. Recordar que la presión hidrostática es la presión que se ejerce sobre un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que se encuentra por encima de él. Al ajustar la resistencia de las arteriolas eferentes y aferentes, los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerular y peritubular, cambiando así la tasa de filtración glomerular, reabsorción tubular o ambas en respuesta a las demandas homeostáticas del cuerpo. La nefrona y sus partes. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 o 1.000.000 de nefronas, cada uno de los cuales es capaz de formar orina. El riñón no puede regenerar nuevas nefronas después de los 40 años de edad. La cantidad de nefronas funcionales generalmente disminuye alrededor de un 10% cada 10 años de edad. Como dato importante, la disminución de las nefronas según la edad no pone en peligro la vida, porque los cambios adaptativos en las nefronas restantes les permiten excretar las cantidades adecuadas de agua, electrolitos y productos de desecho. Acá tenemos un esquema de la nefrona y cómo está compuesto. Acá está la arteria renal, el glomérulo, la vena renal y el túbulo. El líquido filtrado de los capilares glomerulares fluye hacia la cápsula de Bowman y luego hacia el túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Al final de la rama ascendente gruesa hay un segmento corto, que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas, conocidas como mácula densa. Como se comentará más adelante, la mácula densa juega un papel importante en el control de la función de la nefrona. Como tal, acá en la imagen se representan los segmentos tubulares básicos de la nefrona, las longitudes relativas y los diferentes segmentos tubulares también. Más allá de la mácula densa, el líquido ingresa al túbulo distal, que al igual que el túbulo proximal, se encuentra en la corteza renal. El túbulo distal es seguido por el túbulo de conexión y túbulo de colector cortical, que conducen al conducto colector cortical. Las partes iniciales de 8 o 10 conductos colectores corticales se unen para formar un conducto colector único y más grande, que corre hacia abajo en la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se fusionan para formar conductos progresivamente más grandes, que eventualmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. En cada riñón hay aproximadamente 250 de estos conductos colectores muy grandes, cada uno de los cuales recolecta orina de aproximadamente 4.000 nefronas. Tipos de nefronas. Nefronas corticales, 85%. En su mayoría están ubicadas en la corteza del riñón. Son las responsables principales de la eliminación de desechos y de la reabsorción de nutrientes. Nefronas yuxtamedulares, 15%. Tienen asas descendentes de Henle más largas que se extienden en profundidad en la médula del riñón. Su función principal es la concentración de la orina. Las estructuras vasculares que irrigan a las nefronas yuxtamedulares también difieren de las que irrigan a las nefronas corticales. Para las nefronas corticales, todo el sistema tubular está rodeado por una extensa red de capilares peritubulares. Para las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hacia la médula externa y luego se dividen en capilares peritubulares, especiales llamados vasa recta, que se extienden hacia abajo en la médula al lado de los lazos de Henle. Al igual que las asas de Henle, los vasos rectos regresan hacia la corteza y desembocan en las venas corticales. Esta red especializada de capilares en la médula juega un papel esencial en la formación de una orina concentrada. Acá podemos ver el esquema de los tipos de nefronas, en donde acá se encuentra la nefrona cortical, acá está la nefrona yuxtaglomerular, acá está la corteza renal, médula renal, conducto colector, el glomérulo y su flujo de sangre, dependiendo de qué tipo de nefrona es. Para concluir, utilicé de bibliografía el libro de texto de Fisiología Médica de Goitan y Hall, edición 14, y muchas gracias por su atención.